De la Facultad de Medicina de Monterrey, México. Muchas gracias. Bien, pues yo agradezco la invitación de la Sociedad Española de Patología Digestiva al Presidium, la oportunidad de platicar de un tema del cual hoy se habla mucho. Hemos escuchado en el transcurso de la mañana cómo hay un interés en el mundo acerca del trasplante de la materia fecal como una forma de tratamiento, entre comillas, natural. Y esto lo están preguntando los pacientes y la comunidad médica. Les comparto que el antecedente más antiguo que hay a propósito de trasplante de materia fecal no es nuevo. En el siglo IV hay un escrito a propósito del uso de consumo de heces, entre comillas, porque es la traducción del inglés, frescas, de un vecino sano cuando un paciente tenía diarrea, y así lo recomendaba este autor. El nombre es G. Hong. De manera que esto no es nuevo. El primer reporte que existe en la literatura médica del uso del trasplante fecal es a propósito de 4 pacientes que, teniendo una colitis pseudomembranosa, se manejaron exitosamente en el año de 1958. Y esto quedó olvidado hasta que seguramente ustedes leyeron el artículo reciente en el New England, donde se demuestra que esta es una alternativa. Por supuesto, los casos publicados documentan que en pacientes con enfermedad por Clostridio refractaria es útil la alternativa. Y hay series de casos con pacientes con colitis ulcerativa y también con colon irritable. Bueno, la intención mía es mostrarles qué hay a propósito del papel que tiene la microbiota como un elemento clave en la etiopatogenia de la enfermedad, la evidencia que sustenta el potencial terapéutico del trasplante como una opción para la enfermedad y, por supuesto, señalarles que existen aún limitaciones y que existen oportunidades, sobre todo en ustedes que tienen grupos tan consolidados de investigación. La enfermedad inflamatoria, ya se nos dijo al principio de la mañana, es consecuencia de la disrupción en la tolerancia inmune a la microbiota intestinal, lo cual da como consecuencia una inflamación que se perpetúa y seguramente el componente genómico o la genética tiene que ver con esto. Un individuo sano tiene una relación simbiótica, un balance entre sus bacterias, entre esta microbiota, y también se reconoce que ahora estas bacterias tienen funciones que inducen o modulan el metabolismo y son muy importantes. Este balance equilibrado muy fino es lo que permite la coexistencia de nosotros con esta gran cantidad de bacterias a nivel intestinal. ¿Cómo explicar entonces que las bacterias pueden provocar esto? Pues se reconocen 4 mecanismos para establecer esto. Hace un momento escuchábamos con interés el trabajo de los bacteroidetes, que son diferentes. Hay una disbiosis, es el término que se emplea. Y cómo las bacterias son capaces de inducir esto a través de cambiar la población de bacterias que tienen funcionamiento alterado. Por supuesto, la genética, se nos mostró al principio cómo la expresión del NOT tiene algo que ver con la respuesta o la recuperación de una enfermedad, y esta inmunorregulación del hospedero que está anormalmente expresada. Entonces, la disbiosis es un tema que se ha estudiado. La enfermedad de Crohn tiene la cualidad, ustedes lo saben muy bien, de afectar segmentos específicos del tubo digestivo con cierta predilección, particularmente el colon y el ilion distal. Estas estructuras son donde existe la mayor concentración de bacterias en el intestino. Entonces hay esta relación directa y probablemente sea el número o el tipo de bacterias lo que determina la enfermedad. Esta diapositiva muestra cómo en un sujeto asintomático la cantidad de bacterias en proporción expresada en amarillo es significativamente menor a la que se observa en un paciente que tiene enfermedad de Crohn o en un paciente que tiene colitis ulcerativa. Es decir, el número de bacterias es diferente en el paciente con enfermedad inflamatoria. También se ha demostrado que hay una desproporción, y aquí ustedes tienen un paciente sin actividad, sin enfermedad, y acá está el paciente con enfermedad inflamatoria, y cómo los firmicutes y los bacteroidetes cambian en proporción, y ahora escuchábamos en especie, y cómo se hacen más preponderantes las proteobacterias. Y esto de alguna manera señala que esta microbiota es distinta, la disbiosis. Se le ha puesto mucho interés al Fecalibacterium prausnitzii,
Aquí se puede observar cómo al inicio, cuando una persona es intervenida quirúrgicamente, la proporción en aquellos que no desarrollan posteriormente enfermedad respecto a los que recurren al inicio y a los 6 meses es proporcionalmente distinta. O sea, sí hay especies que inducen enfermedad, pero también hay especies que protegen de la enfermedad. La evidencia que asocia estos cambios funcionales de las bacterias con la patogenia de la enfermedad inflamatoria se pone en particular énfasis con la E. coli adherente invasiva, que se ha deportado que hasta cerca del 40% de los pacientes con enfermedad activa se encuentra presente, distinto a la población control y a los pacientes con enfermedad colónica. Y los pacientes que tienen esta especie de E. coli invasiva lo encuentran limitada a la mucosa inflamada y correlaciona directamente con la intensidad de la enfermedad ileal. Las bacterias entonces contribuyen a la inflamación al adherirse, y esto a nivel experimental en líneas celulares. Y otra de las cosas importantes que ocurre con esta bacteria, amén de que estimula la producción del factor de necrosis tumoral alfa, se ve expresada en esta diapositiva. Son engullidas por las células del epitelio intestinal, pero no destruidas. Y esta microfotografía retrata cómo las bacterias están presentes dentro del citoplasma de estas células intestinales y cómo se ha reportado que hay proporciones distintas cuando ustedes comparan un grupo control para actinobacterias, para firmicutes, para proteobacterias. Esta disbiosis tiene que ver además con la genómica. Se sabe que en el caso de la enfermedad de Crohn la concordancia en gemelos idénticos es próxima al 50%, no así en la colitis ulcerativa, donde parece ser un factor más ambiental. Y esto, de alguna manera, para los dos modelos de enfermedad, señala la importancia del ambiente. Esta diapositiva no es más que una expresión gráfica de lo que se nos comentó al principio, cuando se puede expresar anormalmente este gen que determina los fagosomas y la destrucción de estas bacterias. Cuando esta expresión es anormal, cuando se tiene mutado el NOD, estas bacterias se perpetúan y bueno, ya se nos dijo que translocan y esto determina una expresión de riesgo a la enfermedad, pero también existe para otros determinantes de la destrucción intracelular de las bacterias. Luego entonces, en este punto yo diría, son bacterias distintas, en proporciones distintas, en un sujeto que no es capaz de eliminar estas bacterias. Y esto lo podemos expresar gráficamente aquí. Una persona, un ser humano cualesquiera, se expone a un factor ambiental infeccioso, el proceso se autolimita en una persona que tiene tolerancia y tiene quizás que ver con las bacterias luminales, no así en un paciente genéticamente susceptible. Parece muy simple. Y esto ha llevado entonces a estudiar el papel de la microbiota. La evidencia más convincente acerca del papel de las bacterias es de los modelos experimentales, cuando se pueden manipular bacterias y genes, y esto se ha visto en ratones y en ratas que están creciendo en un ambiente estéril y que no expresan la enfermedad. Y que estos modelos nos permiten estudiar entonces la especificidad bacteriana y ciertos elementos genéticos. Y vean ustedes cómo se han generado modelos de ratas, de ratones, de cobayos y de primates, en donde en ausencia de bacterias no existe colitis y cuando se introducen estas bacterias se desencadena la respuesta inflamatoria. Pero este experimento, que no fue concebido de esa forma, sino más bien la expresión de una condición humana firmada por este autor holandés, es el caso de un paciente en donde después de la resección ileocólica, la conexión primaria indujo la recurrencia en el 85% de los pacientes. Por aquí está el caso de un paciente al cual se hace una derivación ileal, en donde la materia fecal no pasa al colon y no se observa recurrencia. El doctor Gerde Heinz observa que cuando se reanastomosa o se cierra la ileostomía, la recurrencia observada ocurre en menos de un mes. E incluso él sí manipuló experimentalmente el contenido de la bolsa ileal, lo indujo a nivel intestinal y fue capaz de inducir la inflamación. Esencialmente lo que ocurre en los animales experimentales, y subraya entonces cómo finalmente algunas de estas bacterias son las que determinan la ocurrencia de la enfermedad. Y esto también se ha visto experimentalmente en ratones.
En ratas transgénicas que expresan el haplotipo B27, las bacterias fecales son capaces de inducir una colitis agresiva. Cuando se toman bacterias específicas como este Bacteroides vulgatus, se produce una colitis moderada, E. coli, no hay colitis, y cuando se cocultivan y se infunden estas mezclas de bacterias fecales con lactobacillus, hay protección. Y esto nos abre la mente de la posibilidad de poder utilizar entonces bacterias para controlar la respuesta inflamatoria en ese tipo de pacientes. Los probióticos podrían ser una alternativa, sin embargo, estos han mostrado tener una eficacia limitada para tratar la colitis ulcerativa y el repertorio terapéutico y la potencia de los mismos es baja. La terapia con microbiota fecal entonces podría ser una alternativa para el manejo de estos padecimientos e incluso desórdenes metabólicos como la obesidad y la diabetes. Esto ha mostrado ser efectivo, como comenté al inicio, para el clostridio difícil y ya hay reportes a propósito del trasplante en enfermedad inflamatoria. Esta diapositiva de algo que se va a publicar en los próximos 2 meses quizás, retrata lo que ocurre cuando una persona, por la combinación de todos estos factores, tiene una predisposición a desarrollar la bacteria por C difícil, hay demasiadas proteobacterias y ácidos biliares primarios, y cómo el trasplante fecal es capaz de cambiar la ecuación, aumentar la diversidad colónica, expresando lactospiraceas, bacteroidetes y modificando la proporción de ácidos biliares a ácidos biliares secundarios. Esa sería conceptualmente la idea detrás del trasplante de la materia fecal. ¿En dónde se ha usado? Series de casos, perdón por la diapositiva, la letra es pequeña, pacientes con CUSI, con enfermedad de Crohn, con años variables de diagnóstico, tratados de diferente manera, manejados previos a la infusión y utilizando enemas de retención, resultados que sugieren la posibilidad de que esto podría ser útil. Hace un mes, en la revista de Gastroenterología Mundial, se presenta esta revisión sistemática, y lo que sorprende es la cantidad de reportes en la literatura que después de depurarlos quedan con al menos 212 trabajos que alguien ha tratado de publicar. Los tamizan aún más y solamente quedan 45, y de estos 45 para enfermedad inflamatoria, los autores consideraron solamente 7 trabajos que valdría la pena analizar. ¿Qué hacen cuando toman la materia fecal? Bueno, al donante en este caso le hacen un cuestionario a propósito de factores de riesgo para enfermedades transmisibles. Les hacen determinaciones en las heces de parásitos, blastocistis, dientamoeba, clostridia y bacterias enteropatógenas, y les hacen pruebas serológicas para VIH, para el virus linfotrópico tipo 1 y 2, la hepatitis A, B y C, citomegalovirus, el Epstein-Barr, treponema, estrongiloides y entamoeba histolítica. Es decir, el donante tiene que estar, entre comillas, sano. Recientemente incluso se ha discutido si el síndrome metabólico es una contraindicación para tomar la materia fecal de un donante. Los estudios que se han publicado en ese análisis sistemático están reflejados en esta tabla. En resumen, 3 de los 6 estudios en CUSI reportaron remisión clínica y este porcentaje varió de un 0 a un 68%. Y la mejoría clínica se reportó en los 6 estudios y osciló de un 20 al 92%. Si lo ven así, diríamos que el trasplante de materia fecal da resultados muy heterogéneos y la pregunta es, ¿y por qué funciona? ¿Y por qué solo en algunos funciona? Y entonces les voy a mostrar al final solamente 2 trabajos que se van a publicar seguramente en el próximo trimestre en la revista de Gastroenterología. El primero es un estudio experimental, fase 2, para probar el concepto en forma doble ciego contra un placebo y al azar de utilizar el trasplante de materia fecal en pacientes con colitis ulcerativa leve a moderada. Los pacientes en este trabajo fueron aleatorizados en una relación de 1 a 1. Les señalo la metodología, solamente 2 infusiones y 2 infusiones duodenales, donde se tomaron las heces de un donador o bien las autólogas como control. Se les hace un seguimiento endoscópico en el lapso de 6 a 12 semanas después del tratamiento. Este fue el diseño del estudio. Los pacientes con colitis aleatorizados reciben 2 infusiones de un donante o autólogas,
Se hace evaluación clínica endoscópica en el tiempo 6, en el tiempo 12 y a los 12 meses. ¿Qué encontraron estos autores? La diferencia en proporción de los que reciben donantes respecto a la autóloga da una tendencia a 10 puntos porcentuales o a 20 puntos porcentuales, pero ninguna de ellas alcanzó diferencia estadística significativa. Podría decirse entonces que el trasplante no sirve. De hecho, los autores consideran, siendo este el primer reporte de un estudio prospectivo doble ciego experimental, que no funciona y que estos 48 pacientes con enfermedad leve a moderada no mejoraron con el tratamiento del trasplante de materia fecal. Sin embargo, sí aclaran que el tratamiento parece que no se debe generalizar, es decir, que a no todo el mundo le queda la misma camisa, porque algunos pacientes que respondieron sí cambiaron la microbiota y hacen una evaluación muy interesante. Utilizan un sistema de análisis de redundancia, caracterizan la población y se dan cuenta que aquellos que respondieron son los que adaptaron la microbiota del donante respectivo. Entonces, hay algo todavía detrás de esto. Y el otro trabajo que se publica también como publicación en Advance, dicen, es el trasplante de materia fecal para inducir remisión. Este es otro estudio en donde los participantes se les hace una rectosigmoidoscopía y les administran, ya sea al azar, trasplante de materia fecal o un placebo. El trasplante de materia fecal, interesante la metodología que da la reflexión, es donantes anónimos. Y es un pool de 6 donantes. Y lo hacen 6 veces. Vean cómo los resultados van a ser disímbolos, pero la metodología también es completamente diferente. Aquí utilizan enemas y utilizan 6 durante 6 semanas. En el otro nada más fueron 2 infusiones duodenales. El objetivo era inducir remisión usando el score de Mayo y un score endoscópico de 0 a la semana 7. Y los pacientes proporcionaron muestras de heces a lo largo del estudio para estudiar el microbioma. El ensayo fue suspendido debido a la observación de futilidad y el monitoreo de datos de un comité independiente que estaba evaluando a los pacientes porque era doble ciego. Esta gráfica es importante. Resulta que utilizaban el donador A o el donador B, 2 pacientes en remisión y todos eran del donador B. Este desafortunadamente enfermó, tuvo que tomar antibiótico y lo sacaron del ensayo. Continúan el experimento y utilizan mezclas de donadores el A, el C, el D, el E y el F. 2 pacientes en remisión, uno correspondía a un donante el E y otro al donante F. Se recupera el donante B, vuelve a proporcionar su materia fecal, 5 pacientes en remisión. El superdonante, dicen en el artículo. Vean ustedes los resultados objetivos de respuesta. Este es el estado basal y después de la infusión de la materia fecal en la semana 20. Interesante el resultado. Y el superdonante tiene esta comparación o proporción de perfil taxonómico del donante muy interesante. Parecería que hay seres humanos con capacidad antiinflamatoria en su materia fecal. Esta diapositiva lo que señala básicamente es la proporción de remisión clínica en el grupo placebo de solamente un 5% contra un 24% en el grupo que recibió trasplante de materia fecal, una diferencia estadísticamente significativa. Estos autores concluyen que sí sirve el trasplante de materia fecal. ¿Cuáles son las limitaciones y las áreas de oportunidad? Es necesaria la vigilancia continua de los efectos adversos. Recientemente se publicó una carta de alguna dama con diarrea por clostridio que recibió la donación de su hija, se curó de la enfermedad, pero su hija es una mujer obesa y ahora la mamá es una mujer obesa. Y entonces esto de alguna manera nos lleva a la discusión de yo no estoy gordito por ser guzgo, sino por mi microbiota. Está bien la explicación, ¿no? Se requieren datos de estudios controlados acerca de la eficacia a largo plazo. Lo que les acabo de mostrar son estudios a corto plazo y estudiar qué ocurre dentro de la materia fecal de estas personas. Por ejemplo, el trabajo que nos mostraron hace un momento de los colegas de Santiago. Yo veo en las investigaciones que utilizan el término de
mucosa o microbiota asociada a la mucosa. Hacen colonoscopía, lavan y toman ese material. Esta microbiota es distinta de la que obtienen de lo que uno expulsa. Y entonces esto de alguna manera nos da a pensar cómo estudiar esto y cómo caracterizarlo. Voy a concluir diciendo que los estudios controlados muestran que el trasplante es seguro y efectivo en la diarrea por Clostridio. Eso es lo que estamos haciendo en mi universidad. Lo hemos llevado al punto de tener ya un banco de materia fecal congelado. Porque esto es un problema. Cuando el paciente está con la necesidad de buscar un donante y tamizarlo para tenerlo disponible para usarlo, es complicado. Lo están haciendo en el MIT, en Harvard, y lo estamos haciendo nosotros. Tenemos ya nuestro banco de materia fecal congelada. Está por publicarse estos estudios que les acabo de comentar, bien diseñados, y la pregunta clave es ¿en qué medida la microbiota puede ser cambiada, sobre todo de manera permanente? ¿Y cuáles son los elementos que explican su eficacia? El superdonante que les comenté, podría venderlo. Entender los elementos, fíjense que de hecho en los Estados Unidos alguien ya está preparando esto a nivel comercial, y empezamos a discutir la cosa de la patente. Entender los elementos que explican esta eficacia permitirá finalmente llevar al desarrollo de las llamadas, entre comillas, heces artificiales, el riesgo de la infección, lo desagradable es que están manipulando todo esto. Y hay un estudio reciente que hicieron en Chicago, en donde les preguntaron a los pacientes con CUSI qué pensaban de ello, y sí lo consideraron, incluso empezaron a cuestionarse por qué no lo tenían ya disponible. Muchas gracias. Y si no,